Y yo, ahorita voy a ver un momentito. La transmisión llega más o menos con 4 o 5 segundos de retraso, ya, con 4 o 5 segundos de retraso. Ya, ya. Y a ver, y ya está. Ahora sí Ahora sí. comienzo ya. Sí, ahora sí, colega. Comienza. Ya, Ya. ya. Listo. Buenas noches con todos. ¿Sí? No, Ya, hay que esperar que los chicos se vayan sumando ahí. ya, voy saludando. Así es. ¿Sí? Ya, colega, nos vemos. Cuídate. Ya, muchas Cuídate. gracias. Chao, Ya, chao. sí. Chao, chao. Buenas noches con todos, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar una clase que es de análisis sintáctico. Justamente esta responde a una serie de preguntas que vienen en el examen de admisión, ¿sí? Son preguntas que es usuales en los exámenes de admisión, tanto en San Marcos como la Villarreal y la de Callao. Justamente eso tiene que ver, o sea, es usual porque lo que sucede es que para reconocer estos análisis dentro de una oración, ya también implica conocimiento del tipo de palabra. Es decir, que nosotros tenemos que ir reconociendo, por ejemplo, cuando hay un sustantivo, cuando hay un adjetivo, cuando hay un pronombre, un verbo, ¿ya? Ya, entonces, eso significa que al conocer estos dos aspectos, nosotros ya vamos a poder analizar tranquilamente este tipo de oraciones. ¿Ya, chicos? Así que hoy revisaremos este tema de análisis sintáctico entre sujeto y predicado. Ya, un momentito, vamos a esperar unos 10 segundos para que vaya ingresando más personas. Ya está, muy bien. Entonces, como mencionaba hace un momento, hoy vamos a revisar dos temas, sujeto y predicado. ¿Sí? En la primera parte vamos a comenzar a analizar primero esta primera parte de nuestra oración que viene a ser el sujeto. ¿Ya? No se olviden, chicos, que en este caso, cuando nosotros conversamos, cuando hablamos, vamos a utilizar distintos elementos de la palabra. ¿Ya? Y dentro de este elemento necesitamos ubicar sujeto y predicado. ¿Para qué? ¿Por qué yo tengo que saber sujeto y predicado? Porque justamente parte del entendimiento de lo que el otro me dice significa, tiene que ver con qué es lo que me dice, quién hace la acción, qué acción se está realizando. ¿Sí? Vamos a comenzar con el sujeto. Ustedes saben que en este caso el sujeto representa el elemento de la oración bimembre. Ya, cuando decimos bimembre, significa que vamos a tener dos elementos, o sea, dos miembros, que vendría a ser sujeto y predicado. A eso se refiere una oración bimembre, que presenta dos elementos, ¿ya? Ahora, mira, como en la oración nosotros vamos a encontrar estos dos elementos, entonces, si yo logro identificar cuál es el sujeto, por descarte voy a sacar cuál es el predicado. Ya en la oración vamos a encontrar solo dos partes, sujeto y predicado. Ya, vamos a ver qué pasa con el sujeto. Cuando tú vas a analizar una oración, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Lo que vas a tener que hacer es ubicar al verbo. O sea, lo primero que tenemos que nosotros hacer para poder analizar una oración es esto. Ubica al verbo. Cualquier función que te pidan, si en el examen te piden sujeto, o predicado, núcleo de predicado, objeto directo, objeto indirecto, qué tipo de predicado, cuando te pidan eso, siempre tu centro va a ser el verbo, ¿ya?
una vez que ubicas el verbo, ahí tú tienes que preguntar quién o quiénes o qué realiza esa acción. O sea, le tienes que preguntar al verbo. Por ejemplo, ya en este caso nosotros tenemos esta oración. Los ejemplos ayudan en la comprensión de una teoría. ¿Ya? Los ejemplos ayudan en la comprensión de una teoría. Y nosotros vamos a ir con nuestro primer paso, que sería, primero, ubica el verbo. Aquí tenemos nosotros nuestro verbo. ¿Cuál es el verbo? El verbo es ayudan. Este es nuestro verbo. Ya, listo. Ahora, una vez que tú cuentas con tu verbo, entonces tendrías ya el primer paso de reconocimiento del sujeto. Ubica tu verbo. Luego de eso, preguntas, ¿no? A este verbo, la acción de ayudar, ¿quién la hace o qué lo hace aquí? ¿Quién o qué lo hace? Entonces, y en este caso, la acción de ayudar lo está realizando este elemento, los ejemplos. ¿Ya? Así que nosotros aquí hemos ubicado un sujeto, ¿ya? Y una vez que ya tienes el sujeto, ya les dije, el otro paso es que en la oración solo hay sujeto y predicado. Ah, ya, mira, si los ejemplos es sujeto, entonces el predicado es todo esto. Todo esto. Ayudan en la comprensión de una teoría. Todo esto sería nuestro predicado. Listo. Entonces, aquí ya hemos podido encontrar fácilmente nuestro sujeto. Ya, ¿cuáles eran los pasos que estábamos diciendo? Número 1, ubica tu verbo. Número 2, pregunta quién hace o qué hace esta acción verbal. Ayudan. ¿Quién hace la acción de ayudar acá? Bueno, no es un quién, es un qué, porque no es un ser vivo. Los ejemplos son los que ayudan. Ah, ya. Entonces, este es el sujeto. Todo lo demás, incluyendo al verbo, es predicado. 3, observa la concordancia verbal. Ya, miren chicos, cuando ustedes van a buscar un sujeto, ya saben que deben tener el verbo y ya que acá este es nuestro posible sujeto. ¿Qué te ayuda? ¿Qué es lo que te ayuda acá? Ya, mira, aquí dice ayudan. Está en plural. Ya, así que el sujeto también debe estar en plural. Los ejemplos. Entonces, esto se llama concordancia verbal. O sea, el verbo debe concordar con el sujeto, ¿ya? Y gracias a eso, entonces tú puedes darte cuenta, ya, comprobado, este es el sujeto, ¿sí? Vamos con la siguiente oración. A ver, ¿qué dice la siguiente oración? ¿Qué nos dice? Dice, en ese momento, entendí la situación complicada. Ya, ahora nosotros buscamos la acción verbal. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la acción acá? La acción es entendí. Esta es la acción. Entendí. Ya, muy bien. Ahora tengo que pensar. ¿Tengo el verbo? Sí. Número 2, pregunta, ¿quién hace la acción de entender? ¿Quién entendió? Entendí. ¿Ese momento entendí? No. ¿La situación entendí? No. ¿Quién realiza la acción acá? Ya, entonces decimos, mira, yo tengo aquí a mi verbo. Ya, listo. Pero veo que este verbo está en primera persona. Entendí. Ah, ya. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que aquí hay un yo. Yo entendí. ¿Ya? Y aquí nosotros vamos a contar con un sujeto que no está escrito y se le llama sujeto tácito. Que en un momentito lo vamos a revisar, ¿sí? En un momentito lo revisamos, pero ya tú te vas dando cuenta por qué el verbo es esencial. Porque mira, va a haber casos en que ni siquiera va a estar escrito el sujeto, ¿ya? Pero ¿qué elemento te dice, mira, el sujeto no está aquí? ¿Qué elemento te lo dice? Te lo dice el verbo, ¿ya? Te lo dice el verbo. Por eso es que les digo que es esencial cuando nosotros vamos a buscar cualquier elemento del sujeto o cualquier elemento del predicado, es esencial que localicemos al verbo.
El verbo representa aquí entonces el elemento centro para que toda la oración pueda funcionar, ¿sí? Ahí está. Listo. Entonces, hemos visto nuestra primera parte, reconocimiento. ¿Qué es lo principal en el reconocimiento? Tu verbo. Gracias a eso, tú puedes preguntar, porque mira, la 2 es pregúntale al verbo y la 3 es concordancia verbal. Entonces, te das cuenta que todo gira en torno al verbo. Muy bien. Entonces, hasta ahí ya hemos localizado nuestra primera parte respecto al sujeto. Y ustedes recordarán que el sujeto va a presentar una estructura, ¿sí? Ahora tendríamos que pensar qué estructura hay en el sujeto, qué pasa en el sujeto, ¿no? ¿Qué hay? Ya, recuerda, yo estoy segura que este tema ya lo has revisado alguna vez. Lo único que hay que hacer es ir replanteando qué aspectos hay que analizar acá, en el sujeto, ¿ya? A ver, en el sujeto nosotros podemos encontrar distintos elementos. Obviamente debe haber un núcleo, porque todo elemento presenta un núcleo. Ya, ahora, ese núcleo puede poseer modificadores. ¿Se acuerdan que hay MD, que es modificador directo? Y hay MI, que es modificador indirecto. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí este elemento de modificador. Modificador directo y el otro se llama modificador indirecto. ¿Ya? Estos son dos elementos, MD, MI. Ya, también podría haber, no siempre, podría haber una aposición que puede ser especificativa o explicativa. Ahora, hay que ver el ejemplo, ¿sí o no? Ya, porque justo hace un momento les dije, la teoría se aprende más claramente con ejemplo. Así que vamos al ejemplo. ¿Qué nos dice? Dice, los profesionales capitalinos de la promoción 2019 adquieren nuevas experiencias. Ya, así que vamos a comenzar primeramente, ya ustedes saben, ¿qué hay que realizar primero para poder establecer o reconocer un sujeto? Primero vamos al verbo. ¿Cuál sería el verbo? Los profesionales capitalinos de la promoción 2019 adquieren nuevas experiencias. El verbo sería adquieren. Ahí está tu verbo, mira. Ya, una vez que ya tú has encontrado al verbo, aquí escribimos verbo, listo. Entonces, ahora hay que preguntar, la acción, adquieren, ¿quiénes hacen esta acción de adquirir? ¿Quiénes la hacen? Esta acción de adquirir la realizan los profesionales capitalinos de la promoción 2019. Todo eso es el sujeto. Ya, todo esto representa sujeto. Listo. Pero como ya vimos hace un momento, mira, tu sujeto puede presentar núcleo, puede presentar modificador directo, puede presentar modificador indirecto, también aposición especificativa o aposición explicativa. ¿Ya? Así que vamos a reconocer esta característica. Los profesionales capitalinos de la promoción 2019. Ya, exactamente de quiénes hablamos aquí. Exactamente de quiénes hablamos. Estamos hablando de los profesionales. Entonces, este sería el núcleo del sujeto. Exactamente, hablamos de ellos, los profesionales. Luego, habría que ver, ¿no? Que un modificador directo está constituido de un artículo, los artículos, o los adjetivos, ¿ya? Y justo profesionales está acompañado por los. Este sería el artículo, y al ser artículo, entonces sería un modificador directo. Ahí está. Ahora, estos profesionales, ¿cómo son? Son capitalinos. Así que esto es otro modificador directo. ¿Por qué? Porque es un adjetivo. Al ser un adjetivo, entonces es un modificador directo. Ya,
Ahora, recuerdan que en una oración nosotros podemos contar con un modificador indirecto. No siempre va a estar presente. Hay ocasiones en que no. Ahora, ¿cómo yo voy a saber cómo establecer mi modificador indirecto? Ya, entonces, chicos, recuerden, ya, el modificador indirecto va a estar siempre antecedido por una preposición, ¿ya? Está antecedido por una preposición. El modificador indirecto siempre está antecedido por una preposición. Entonces, quiere decir que el modificador indirecto sería de la promoción 2019. Esta sería la estructura MI, que representa modificador indirecto. ¿Listo? ¿Sí? A ver, otra vez. Si yo ya tengo el sujeto, este sujeto va a tener un núcleo, que viene a ser un sustantivo, el núcleo, profesionales. Ahora, el modificador directo puede ser un artículo. Aquí está el artículo, los. El modificador directo es un adjetivo. Aquí está el adjetivo, capitalinos, modificador directo. Ya. Mientras que el modificador indirecto, más bien, justamente se llama indirecto porque va a suceder que siempre va a requerir de un elemento que lo anexa, que en este caso viene a ser una preposición. La preposición es un tipo de nexo subordinante. Ya, entonces, después de esta preposición viene el modificador indirecto, que sería MI. Y listo. Ahí está, mira. En esta primera hemos encontrado núcleo MD-MI. Ya. Vamos con la siguiente oración. En la siguiente oración nosotros vamos a encontrar, dice, el docente de ICA, el que es emprendedor, genera entusiasmo en sus estudiantes. Ya, mira, el verbo aquí es genera. Ya. ¿Quién realiza la acción de generar? Aquí dice que nos genera entusiasmo. ¿Quién genera entusiasmo aquí? ¿Quién hace la acción de generar entusiasmo? Ah, lo hace el docente de ICA. ¿Solo el docente de ICA? No, porque aquí yo estoy dando una explicación. ¿Qué docente? El docente de ICA. Pero hasta ahí la idea no me queda clara. ¿Cuál? El que es emprendedor. Ah, ese tipo de docente, sí. Entonces te das cuenta. O sea, dentro del sujeto vamos a poder nosotros utilizar términos que nos ayudan a explicar mejor, porque puede ser que digamos nosotros un término y el oyente te diga que aclárame un poco más, dame más datos para entender a qué te refieres, a quién te refieres. Ya, entonces aquí, mira, el docente de ICA. Entonces hasta ahí me quedo todavía, pero ¿de quiénes me estará hablando? El que es emprendedor. Ah, me estás hablando del docente emprendedor. Entonces, esto viene a ser como una explicación para docente. ¿Sí? Es una explicación para docente. Así que, ¿qué va a pasar aquí? Allá, entonces decimos, el sujeto viene a ser el docente de ICA, el que es emprendedor, ¿no? Todo es el sujeto. Listo. Ahora vamos a pensar, ¿de quién exactamente hablamos? ¿De quién? ¿Cuál es el término nuclear en este caso? Entonces decimos, mira, me estoy hablando específicamente del docente. Muy bien, este sería el núcleo del sujeto, ¿sí? Núcleo del sujeto. Ya, ahora vamos a observar. Este es el núcleo. Mira, acá tenemos la palabra el. Este es un artículo. Ya, ¿y se acuerdan qué función cumple un artículo? Acá también, mira, los es un artículo. ¿Qué función ha cumplido? Es un modificador directo. Así que en este caso, él también sería un modificador directo. Ahí está el modificador directo. Ya, y vamos a ver esta estructura otra vez, el docente de ICA. Oye, el docente, ¿de dónde? De ICA. Ya, y mira que aquí se está uniendo, o sea, este dato de que es de ICA se está uniendo a través de una preposición, de. Y ya sabes qué pasa
cuando nosotros tenemos o contamos con una estructura de palabras donde se anexa la idea a través de una preposición. Entonces, ¿cómo se llama esta? Se llama modificador indirecto. Listo, ahí está, mira, modificador indirecto. Ahora, chicos, vamos a reconocer otro aspecto, ¿sí? ¿Qué vamos a reconocer? Ya, quiero que observen bien aquí este elemento. Mira, coma, acá otra coma, ¿ya? Y justo esta expresión, el que es emprendedor, se encuentra entre dos comas. ¿Sí se ve, no? Acá está, mira, coma y acá está la otra coma. El que es emprendedor es un dato que me está explicando sobre el docente y se encuentra entre dos comas. O sea, está cerradita la idea entre dos comas. ¿Sí? Ya, ahora, ¿cómo se le llama esto? O sea, esta es una explicación extra para poder entender de quién se habla. ¿Ya? Entonces, esta explicación extra, esta se llama aposición. ¿Ya? Aposición. Y como está cerrado entre comas, como ves aquí, entonces se llama aposición explicativa. ¿Por qué se llama explicativa? Ah, eso está facilito. ¿Por qué? Porque se está utilizando las comas explicativas, que son las comas que sirven para explicar un dato sobre el sujeto. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí se ve claritos, ¿no? Ya, entonces ahí ya tenemos, ¿qué hay en este sujeto? En este sujeto hay MD, núcleo del sujeto, MI, aposición explicativa. ¿Sí? Listo, vamos con la última oración, a ver. Dice, buena nota obtuvo mi amiga Lidia Ruiz. Buena nota obtuvo mi amiga Lidia Ruiz. Ya saben que tu primer paso siempre debe ser ubica el verbo. ¿Ya? El verbo es elemento central. Bueno, en castellano es un elemento central. No sabemos si en otro idioma también, porque cada idioma al final varía, ¿no? Cada idioma va variando en su análisis. Y a ver, espera un momento, vamos a cambiar a rojo. Ya, ahí está. Ya, entonces acá nosotros encontramos obtuvo, ya, que es el verbo obtener, infinitivo obtener. ¿Y a quién hace la acción de obtener acá? ¿La nota obtiene a Lidia o Lidia obtiene la nota? Claro, es Lidia Ruiz quien obtiene la nota. Ya, pero no solamente es Lidia, sino ¿quién obtuvo la nota? ¿Quién? Mi amiga Lidia Ruiz. Ella obtuvo la nota, ¿ya? Aquí nosotros vamos a encontrar, este sería nuestro sujeto. Ya, ahí está tu sujeto. Ahora, chicos, fíjense y recuerden que tenemos la estructura mi amiga Lidia Ruiz. Tenemos dos sustantivos, amiga, y el otro sustantivo es sustantivo propio, Lidia Ruiz. Amiga es sustantivo común, Lidia Ruiz, sustantivo propio. Cuando en un sujeto tú cuentas con sustantivo común y sustantivo propio, ya aquí el núcleo siempre va a ser el primer sustantivo. O sea, en este caso el núcleo sería amiga. ¿Por qué? Es por la ubicación. Tengo dos sustantivos, amiga y Lidia Ruiz, pero el que se encuentra primero es amiga. ¿Ya? Entonces, este sería el núcleo sujeto. ¿Por qué? Porque está primero, o sea, la ubicación manda acá. ¿Ya? Posteriormente, uno dice, ¿no? ¿Y entonces qué sería Lidia Ruiz? Porque también es un sustantivo y podría ser un núcleo. Ya, pero no lo es porque ya tienes el núcleo. Primero siempre es el núcleo. Este otro elemento se llama justamente lo que hemos visto hace un momento. Ya, este otro elemento se llama aposición. Así se llama, aposición. Ya, y acá escribimos aposición y como no está entre comas, entonces se llama especificativa, porque lo que hace es especificar. ¿Cuál amiga? Mira, mi amiga, ¿cuál amiga? Lidia Ruiz.
Entonces, por eso se llama aposición especificativa, porque tú vas a especificar con nombre propio de qué hablas. ¿Ya? En cambio, la otra se llama aposición explicativa, porque está entre comas explicativas y además, por lo general no va un nombre propio, ¿no? Van términos que ayudan a entender mejor, pero esto no es nombre propio. Ya, y por último, ¿qué falta aquí, chicos? Falta establecer este mi. ¿Qué es mi? Mi sería un modificador directo. Ya, entonces, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Logran ver claramente? Sí, ¿no? Hemos observado entonces, en nuestro sujeto, nosotros podemos contar con núcleo, siempre va a haber núcleo, modificador directo o modificador indirecto, aposición especificativa o aposición explicativa. Entonces, cualquiera de estos elementos que están aquí pueden estar presentes dentro del sujeto. Ya, como ven ahí, dentro del sujeto podemos encontrar distintas estructuras. Ahora, chicos, no se olviden que el elemento esencial para estas ubicaciones viene a ser el verbo, ¿sí? En este caso, como les digo, en castellano es el verbo. Ahora habría que pensar en otro idioma, ¿no? En otros idiomas. Imagínense el Perú con tantos idiomas que existen, que pasan de los 45 idiomas que existen en el Perú, entre amazónicas y andinas. ¿En cuántas de ellas el verbo es elemento esencial? ¿No? ¿Será igual que en el castellano que el verbo es el elemento esencial y que para ubicar al sujeto requerimos del verbo? No lo sabemos, porque cada lengua es diferente, ¿ya? Y en este caso a nosotros nos corresponde analizar el castellano porque justamente es parte de los temas que están en el examen de admisión, ¿sí? A ver, hasta ahí hemos observado, hemos ubicado ya claramente cuáles serían las estructuras que presentan nuestro sujeto. Ya, vamos a acabar con la parte del sujeto, vamos a revisar qué tipos de sujeto podemos encontrar nosotros, ¿ya? ¿Qué tipo de sujeto podemos encontrar nosotros? Ya hemos visto cómo ubicar. Uno, ¿cuál es la estructura? Dos, ahora vamos a revisar qué tipo de sujeto puede haber en castellano, ¿ya? ¿Qué tipo de sujeto tenemos en el idioma que hablamos o en el idioma que predomina en el Perú, ¿no? Porque como les digo, el Perú tiene más de 45 lenguas. 4 andinas, ¿recuerdan? Son 4 lenguas andinas y de ahí pasan a 40 y tantas amazónicas. Así que nuestro centro ahorita es el castellano. A ver, ¿cuáles son los tipos de sujeto? Chicos, aquí, ¿saben qué les ayuda mucho? Bueno, y yo les digo una técnica, porque también uno hay que buscar técnicas. Oye, ¿ahora cómo me acuerdo? Y ahora, ¿cómo? Entonces, ¿qué hago para recordar tanta información? Ya, es que, mira, una técnica acá que es, creo que la mayoría lo utiliza, es esto de ver, o sea, la clasificación por el nombre, ¿no? Y uno va sacando por lógica. Mira, por ejemplo, la primera clasificación se llama por su expresión escrita. Ya, o sea, te está diciendo, oye, a ver, mira si se escribe o no se escribe. Eso, ¿ya? Se llama expreso porque lo expresas. El verbo expresar es decir sí o no. Y entonces, un sujeto se va a llamar expreso porque lo expresas, pues, o sea, lo vas a decir. Ya, en cambio, lo contrario sería el tácito, que no lo vas a decir. Ya, entonces, como les digo, ustedes tienen que buscar recursos que ayuden a que podamos ir mantener esta información en la mente. Y justamente un recurso es esto de que yo piense y diga, a ver, si se llama así, entonces interpreto este término. Ya, si se llama expreso, es porque se va a expresar, bueno, y expresar es que lo voy a decir. Ya, y si se llama tácito, ya ese sería porque no se va a expresar, ¿no? Así. Ya, y veamos la primera oración. Los albañiles trabajan con cuidados de bioseguridad. Los albañiles trabajan con cuidados de bioseguridad. Vamos al verbo, trabajan. Este es el verbo. Ya, y luego tú ves, ¿no? La acción de trabajar, ¿quiénes la realizan?
los albañiles. Ya, listo. Y acá tenemos nuestro sujeto. Ya, ¿por qué se llama sujeto expreso? Porque justamente ya se llama así porque está expreso, o sea, se ha expresado. Aquí dice los albañiles, o sea, lo has expresado, lo has dicho. Y acá hemos dicho, ¿quiénes son los albañiles? En cambio, tácito no se expresa. Entonces, veamos. No has entregado los ejercicios resueltos. Ya, ubicamos nuestro verbo. El verbo es has entregado. Ya, ahora la pregunta es, ¿quién no has entregado los ejercicios resueltos? ¿Quién no ha hecho esta acción? ¿Está el sujeto escrito? No, no está escrito. Por eso se llama tácito. O sea, no se expresa el sujeto, no lo hemos dicho. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo voy a saber quién es el sujeto? Ah, ya, para eso justamente está el verbo. ¿Ya? Recuerdan que el verbo es esencial, les dije, ¿sí o no? En todo momento, el verbo es esencial. ¿Ya? Acuérdense, el verbo es esencial. Ya, entonces, has entregado, no has entregado. ¿Quién no ha entregado? Yo no has entregado, tú no has entregado, él no has entregado. ¿Con qué pronombre conjuga esto? Ajá, sí, ya tienes la idea, ¿sí o no? Claro, eres tú. Ya, tú no has entregado los ejercicios. Entonces, esto es un sujeto tácito. Es un sujeto que no se escribe, no se expresa, ya no se dice, pero se entiende. ¿Por qué se entiende? Porque el verbo te va a decir tácitamente, eres tú. Así. Ya, ve, mira la otra clasificación. Dice, por la cantidad de núcleos. También igual, acuérdate por su nombre. Simple es simple, pues. Compuesto es compuesto. Uno dice, pero ¿cómo es simple? O sea, porque el simple, y también hay verbos simples, el simple es el que está compuesto por un elemento, o un núcleo, ¿no? Vamos a escribir un núcleo, ¿ya? ¿Ya? En cambio, el compuesto es el que está conformado por dos o más núcleos. ¿Ya? Dos o más núcleos. Entonces, eso es un simple. Creo que también ustedes se acuerdan, no se recuerdan. Hay verbo simple y dicen, ¿cómo es el verbo simple? El verbo simple es hablé. Y el compuesto es he hablado. Y entonces, y ahí también te das cuenta, mira, verbo simple, una palabra. Compuesto, más de una palabra. Ya. Entonces, lo mismo pasa con el sujeto. Hay sujeto simple, un núcleo. Compuesto, dos o más núcleos. Ya, cada vez que te digan simple, en este caso, lo regular es que esté hablando de un elemento nomás. Ya, de un solo elemento. Ya, así que, a ver, vamos. Aquellos grandes panes alegran mi desayuno. Estoy pensando en el desayuno acá. Aquellos grandes panes alegran mi desayuno. Alegran, este es el verbo. Ya, alegran es el verbo. Y vamos a pensar, la acción de alegrar, ¿quiénes lo realizan o qué lo realizan? Porque está en plural, alegran. Ah, ya, la realizan aquellos grandes panes. Ahí está. Ya, listo. Ahora, ¿cuál es el núcleo acá? ¿De qué hablamos? Elemento central de todo. ¿Cuál sería el núcleo? Ya, entonces el núcleo, acá escribimos sujeto, ya el núcleo sería aquellos grandes o panes. Claro, ahí estamos hablando esencialmente de los panes. Entonces, esto representaría núcleo de sujeto. ¿Ya? Y mientras que estos dos son elementos que modifican, así que esto sería modificador directo y el grandes también representaría modificador directo. Ahí está, mira. ¿Ya? Entonces, mira, cuando tu sujeto solo tiene un núcleo, se va a llamar simple. Acá está el núcleo, panes. Vamos con el compuesto. Los árboles y las aves embellecen el ambiente. Ya, acá encontramos un verbo que vendría a ser embellecen. Este es el verbo. Ya, como ya contamos con este verbo, embellecen, ya, ahí está el verbo. Ahora preguntamos,
embellecer. ¿Quiénes hacen esta acción de embellecer el ambiente? ¿Quiénes embellecen? Porque está en plural todavía. Y eso te ayuda bastante. Plural, embellecen. Ya, son los árboles y las aves. Ahora nos damos cuenta que estamos hablando de dos elementos. Ahí está la I. Y entonces decimos, lo hacen los árboles. Acá hay un núcleo de sujeto y también lo hacen las aves. Acá hay otro núcleo de sujeto. Ahí está, mira. Y entonces por eso se llama compuesto. Listo. A ver, entonces recordamos, chicos, como les digo, si vamos a ubicar sujeto, ya ubicamos al verbo. Ahora, si vamos a ver tipos de sujeto, igual seguimos con el verbo y luego vamos a clasificar según que nos pida. Aquí nos está pidiendo expreso. Ahí entonces acuérdense que se va a expresar, se va a decir. Y acá está, se dice los albañiles. En cambio el tácito no se dice. Se sobreentiende, ¿ya? Se sobreentiende, pero no se dice, no está escrito, mira. Ya, en la 2. Por su cantidad de núcleos. Allá. Entonces decimos, aquí está el sujeto, ¿ya? Y simple es simple, solo uno. Y entonces tenemos un núcleo nada más. Y compuesto puede ser 2 o más núcleos. Y justo acá contamos un núcleo y acá está el otro núcleo. Así, tenemos estas. Ya, solamente nos falta 2 más. Son 4 la clasificación, 4 clasificaciones. Hemos visto la primera y la segunda. Ya, entonces vamos a pasar ahorita a revisar cómo es la otra clasificación. ¿Sí? Vamos a pasar ahorita a revisar. Ya, listo. A ver, ahí está. Terminamos esta parte y pasamos a revisar unos ejercicios tipo examen. ¿Ya? ¿Sí? Entonces vamos a terminar esta partecita de clasificación del sujeto. Ya, 3. ¿Cómo más se clasifica el sujeto? Te dice, mira, oye, ¿sabes qué? Hemos visto modificadores, así que el sujeto también debe ser clasificado por el tipo de modificador. Ya, para eso, entonces, tenemos un sujeto incomplejo y un sujeto complejo. Ya, entonces, esto es complejo. Esto, el incomplejo es no complejo, obviamente, ¿no? No es complejo. Ya, entonces, ¿y qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no es complejo? O sea, ¿qué hay en este sujeto que yo tenga que decir, oye, acá no hay complejidad? Ya, entonces, lo que sucede es que vamos a ver qué elementos acompañan al sujeto. Dice la oración, Renata solía contarnos historias de su tierra. Renata solía contarnos historias de su tierra. Ya, entonces, aquí nosotros tenemos este elemento solía contarnos. Ahí está, nuestro elemento verbal. ¿Ya? Entonces, ahí está. Ya, ahora, ¿quién hace la acción? ¿Quién solía contarnos historias? ¿Quién realizaba esa acción? Ah, esta la realizaba Renata. Ya, entonces, ahora, en este sujeto, ¿qué encontramos? En este sujeto solo hay núcleo de sujeto, nada más. Ah, ya. Entonces, mira, aquí nada lo acompaña. Esto es incomplejo. Ahora, hay que conocer al complejo. O sea, el complejo es complejo, ya, es el más complicadito de todos. Ya, ¿qué hay en el complejo? Mira, el complejo es aquel que puede tener, o sea, el núcleo puede estar acompañado por modificador indirecto o por aposición, ¿ya? Cualquiera de las dos, o sea, modificador indirecto o aposición. Eso puede presentar un complejo. Y ahora veamos. Mi amiga Renata conoce mucho sobre tecnología. Y ahora vemos acá. Mi amiga del colegio participa en el concurso de matemáticas. Ya, entonces analizamos. A ver, la primera, mi amiga Renata conoce.
Ya, entonces vamos al verbo. Ya saben, este proceso siempre se desarrolla, ¿ya? Acá está el verbo. ¿Cuál es el verbo? El verbo es conoce. Ya, ahí está. Ya, ¿quién realiza la acción de conocer? Mi amiga Renata. Ah, ya, ¿ella qué sería? Todo esto sería sujeto. Ya, todo esto sujeto. Sujeto. Ya, entonces chicos, ahora vamos a observar que en este caso, el núcleo de sujeto, acá tenemos mi amiga Renata. ¿Quién puede ser el núcleo? Si tengo un sustantivo común, amiga, y tengo un sustantivo propio, Renata. Ah, ¿cuál es el sujeto en este caso? El núcleo de sujeto. El núcleo de sujeto, acuérdense que siempre va a ser el primer sustantivo. Ya, entonces sería amiga. Ajá, muy bien. Ya, ¿qué viene a ser Renata? ¿Se acuerdan que hace un momento vimos en modificadores, no? En modificadores. Sí, ¿qué viene a ser Renata? Renata es nombre propio, o sea, ¿qué amiga? Renata, pues, o sea, estoy especificando. Ajá, esto viene a ser una aposición. Renata es aposición, ¿ya? Y por último, tenemos esta estructura, mi. Mi sería un modificador directo dentro de este sujeto. Listo. Entonces, a ver, ¿qué hay aquí? Recuerden que es complejo aquel sujeto que presente aposición. Si el sujeto presenta aposición, eso se llama complejo. ¿Ya? ¿Por qué es complejo este sujeto? Porque tiene aposición. Nada más, solo por eso. ¿Ya? Solo por eso. ¿Ya? ¿Cuándo es complejo un sujeto? Cuando tiene modificador indirecto o aposición. Ah, ya, este tiene aposición, así que por eso es complejo. Ya, ahora vamos a observar la otra oración. Dice, mi amiga del colegio participa en el concurso de matemáticas. Ya, entonces comenzamos primero con el verbo. El verbo participa. Este es el verbo. Ubicas tu verbo y entonces dices, ya mira, yo tengo el verbo, ¿quién participa? ¿Quién hace la acción de participar? ¿Quién realiza esta acción? Esta acción la realiza mi amiga del colegio. Ella. Ya, luego ubica tu núcleo. ¿Cuál es el núcleo sujeto? Amiga, ajá, este es el núcleo de sujeto. Ya, luego ubicas qué es mi. Mi es un adjetivo posesivo, ¿no? Ya, entonces mi sería un modificador directo. Ya, ahí está, mira, ahí está. Ahora, ¿qué es del colegio? ¿Se acuerdan que cuando nosotros teníamos una preposición de esto, ya esta preposición y este complemento viene a ser un modificador indirecto? Modificador indirecto. Listo. Ahora vas a decir, oye, ¿qué tipo de sujeto es este? Todo este es el sujeto. Sí, todo esto es el sujeto. Ya, ¿qué tipo de sujeto es? Si todo esto es el sujeto, ya, ¿qué tipo de sujeto es? Ah, este es un sujeto. ¿De qué tipo? Complejo. ¿Por qué es complejo? Porque el complejo es aquel que posee aposición o MI. Ya, ¿logran ver ahí, chicos? ¿Sí? Miren, ¿cuándo es complejo un sujeto? Es complejo cuando el sujeto tiene MI. Esto, mira. Acá está. ¿Cuándo es complejo un sujeto? Es complejo cuando el sujeto tiene aposición. Una de las dos. No es que las dos, una de las dos. Y acá tiene aposición, complejo. Acá tiene MI, complejo. Ya, entonces ahí se dan cuenta que aquí va a depender mucho de la estructura, ¿no? Eso es lo que nos va a determinar complejidad o no complejidad. ¿Ya? La última, vamos con la última. Ya, no se cansen, no se cansen, nos quedamos con la última y vamos a los ejercicios, ¿sí? Dice, por la acción verbal. Allá, por la acción verbal, un sujeto, o sea, acá hay que ver al verbo ya. Un sujeto puede ser activo o puede ser pasivo. Así que vamos a ubicar, como ya saben, tu proceso. Si yo quiero ubicar sujeto, ubico el verbo.
Así siempre es, ¿no? Ya, entonces, a ver, veamos. El niño devolvió los libros de la biblioteca. Contamos acá, devolvió. A ver, un momentito. Vamos a ver por acá, listo, ya. Entonces, aquí sería devolvió. Listo. Acá nosotros contamos con nuestro verbo. ¿Y a quién hace la acción de devolver? ¿Quién devuelve? ¿Quién hace esta acción? El niño. Ajá. Listo. Ahí está tu sujeto. Listo. Sujeto. Ya. Ahora, vemos en el otro, pasivo. Los libros de la biblioteca fueron devueltos por el niño. Ah, ahora hay que ver, ¿cuál es el verbo acá? Fueron devueltos. Ya, y la acción de fueron devueltos, o sea, ¿qué cosa? ¿Qué fueron devueltos? Los libros de la biblioteca. Ya, así que acá vamos a contar con nuestro sujeto y acá nosotros contamos con nuestro verbo. Listo. A ver, chicos, ¿qué hay que recordar aquí? Mira, en este tipo de estructuras, cuando a ti te piden sujeto activo y sujeto pasivo, vas a tener en cuenta lo siguiente. Es mejor que reconozcas al pasivo primero, porque el pasivo presenta un tipo de verbo ya específico. ¿Cuál es? Es esto, mira. Ser más participio. Así. ¿Y qué es ser más participio? Ah, ya es esto, mira, por ejemplo. Ser es el verbo ser, ¿no? Vamos a colocarlo acá abajito. El verbo ser, como por ejemplo, es, soy, fue, seremos, etc. Ya, ¿y cómo es un participio? Ah, el participio son las terminaciones ado, ido, to, so y cho. Ya, entonces hasta ahí como que, pero profesora, esto, ¿qué más? O sea, te queda uno diciendo, pero ya, pues ahí está. Ya, pero mira, ¿cómo tiene que estar? Es así, por ejemplo, cuando, o sea, vas a interpretar porque te das cuenta que aquí no realiza la acción. Mira, los libros de la biblioteca fueron devueltos por el niño. El sujeto es los libros de la biblioteca. Los libros de la biblioteca realizan la acción de devolverse a sí mismos. No, sí o no. Te das cuenta que es pasivo. O sea, en realidad quien hace la acción es el niño, solo que no es el sujeto él, sino que acá estructuralmente este es el sujeto, porque el verbo es pasivo. O sea, el sujeto se llama sujeto pasivo porque el verbo es verbo pasivo. ¿Y cómo es el verbo pasivo? El verbo pasivo es ser más participio. Por ejemplo, yo soy observada, ¿no? Yo soy observada por el jurado, algo así, ¿ves? Ya, o si no, ellos fueron evaluados. ¿Te das cuenta? Fueron evaluados. Fueron evaluados. O sea, ellos solo se evaluaron, no, los otros los evaluaron, pero por eso justamente son pasivos. Cuando digo yo soy observada, yo soy la que observa, no, otros me observan a mí y yo soy el sujeto, ¿ya? O si no, por ejemplo, si decimos, serán convocados, ¿ya? O sea, ustedes serán convocados. Ya, ¿ustedes son los que convocan? No, ustedes son sujeto, pero ustedes otros los van a convocar. Serán convocados, o sea, ustedes terminan siendo sujeto pasivo. Ya, esta es la estructura a cuando yo digo ser más participio. ¿Sí? A ver, otra vez entonces, quedamos en lo siguiente. Miren, chicos, si nosotros hablamos de sujeto pasivo, el sujeto pasivo presenta la estructura ser más participio, ¿ya? Eso es, el verbo es ser más participio. Entonces, este sujeto será pasivo. Pero si el verbo no presenta esta estructura, entonces será activo. ¿Ya? Entonces,
¿qué quedaría la idea? La idea sería la siguiente. Solo es pasivo si tengo ser participio. Todo lo demás es activo. ¿Sí? Todo lo demás es activo. Así que veamos. El niño devolvió los libros de la biblioteca. Verbo, devolvió. Sujeto, activo. Acá. Mi amiga del colegio participa. Verbo, participa. Sujeto, activo. ¿Por qué? Porque el verbo no es pasivo, el verbo es activo. Mi amiga Renata conoce mucho. Ah, ya. Conoce es el verbo. Sujeto, activo. Renata solía contarnos. Verbo, solía contarnos. Activo. Renata, activo. O sea, solo es pasivo en esta forma. Todas las demás formas son activos. ¿Sí? Todas las demás formas son sujetos activos. Listo. Ahí está. Ya, vamos a revisar ahora algunas preguntas que tengan que ver, que son semejantes a las de examen de admisión. Y revisamos algunas y luego vamos a continuar con una parte del predicado. ¿Ya? Ahí lo importante es que tú ya vayas reconociendo y aparte de reconocer es que ya vayas fijando las ideas. O sea, aquí la intención es que tú comiences a fijar las ideas. ¿Por qué? Porque ya ustedes conocen este tema. Lo único que nos falta es fijar, ¿no? Establecer claramente cuáles son las ideas que yo ya debo reconocer al instante. ¿Sí? Entonces, acá vamos a observar un poco, a ver, vamos a observar algunos ejercicios que nosotros podemos encontrar así, de este tipo, en los exámenes de admisión, ¿sí? Ahí está. Ya. Entonces, vamos a revisar, por ejemplo, la número 1, ¿sí? Vamos a revisar la número 1. A ver, ¿qué nos dice? A ver, un momento. Ya. Entonces, ya están viendo ahí ustedes, están viendo las preguntas, ¿sí? Ya. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a analizar unas cuantas, ¿ya? Solo de sujeto, unas cuantas. Y luego pasamos al predicado, ¿sí? Luego pasamos al predicado. A ver, primera pregunta. Dice, ¿qué tipo de sujeto presenta la siguiente estructura? ¿Ya? O sea, quiere que aquí tú ubiques a un sujeto que tenga modificador directo, otro modificador directo, un núcleo, que sería el núcleo de sujeto, y luego un modificador directo. ¿Ya? Vamos a ver esta primera pregunta. O sea, este tipo de preguntas se presenta y nos dicen, a ver, ubica el sujeto que tenga esta estructura. Ya, y para eso ya sabes tú ya. Busca tu verbo. Una vez que tengas el verbo, ubicas al sujeto. Asegúrate que tenga la concordancia. Y luego le das la estructura. ¿Ya? ¿Sí? Ya, entonces acá vamos a bajar un poco para analizar. ¿Qué alternativas están pensando, chicos? ¿Qué alternativas están determinando? Ahorita vamos a ver qué puede ser acá. ¿Sí? Ya, comenzamos entonces. Los libros de Bárbara no tienen imagen. Listo. Entonces ubicamos nuestro verbo. Tienen. ¿De qué estamos hablando que tienen? Estamos hablando que tienen imágenes. Ya, ¿quiénes o qué no tienen imágenes? Ah, estamos hablando de los libros de Bárbara. Ahí está. Libros de Bárbara. Listo. Ahora, ¿de qué hablamos específicamente? ¿De los libros o de Bárbara? ¿De qué hablamos específicamente? Claro, si acá dice no tiene imágenes, no hablamos de Bárbara, sino estamos hablando de los libros. Y entonces analizamos y decimos, los es un artículo, por lo tanto, es modificador directo. El centro acá de todo es libros, por eso sería núcleo de sujeto. Ya, y en este caso, mira, acá está la D, es un nexo. Entonces, cuando tú tienes ese nexo, recuerdas que esto se llama modificador indirecto. Ajá. Y acá está el verbo. El verbo es el que nos ha ayudado a ubicar. No se olviden siempre tu centro como verbo, ¿ya? Para que ubiques tu sujeto. Ahí está, mira. Entonces, no es la A, porque te pide MD, núcleo, MD. Ya, vamos con la segunda. Les falta a ellos mucho optimismo. ¿Ya? Entonces, ubicas tu verbo. El verbo falta. Ahí está.
Ya, y de ahí falta, ya, les falta a ellos. Mucho optimismo. ¿Qué es lo que está faltando acá? Ellos, el sujeto sería ellos. ¿Puede ser el sujeto ellos, chicos? No, pues claro que no. Ya, ¿por qué no? Porque ellos está en plural y falta es singular. Entonces, no, no puede ser. Ya, además, acá ellos tienen una preposición, y el sujeto nunca antecede con preposición, ¿sí? Así que eliminado ellos. ¿Cuál es el sujeto? Ya es mucho optimismo. Está en singular. Optimismo, ¿ves? Ya, por lo tanto, nosotros aquí contamos con un verbo que sería falta y mucho sería modificador directo y optimismo, núcleo de sujeto. No es la B. Ya, ¿cuál es la clave, chicos? ¿Cuál les dirían ustedes? C, D, E. A ver, ¿qué opinan? Vamos a analizar rápidamente y encontrar nuestra respuesta. El tan aclamado analista peruano habló hoy. Ya, habló sería tu verbo. ¿Y quién realiza la acción de hablar? El tan aclamado analista peruano. Ya, entonces tendríamos modificador directo, él. Ya, ahora mira acá lo que pasa. Él es el modificador directo. Ya, mira lo que pasa aquí. El tan aclamado. Esta palabra tan está brindando intensidad a la palabra aclamado. Así que todo esto es uno solo. Ya, tan aclamado es uno solo. O sea, es como decir aclamadísimo. Aclamadísimo, así, superlativo. Entonces, esto es un MD. ¿Ya? Y de ahí, ¿de quién hablamos? ¿De quién estamos hablando? O sea, ¿quién habló? El analista, él es el núcleo sujeto. Ahora, ¿de dónde es este analista? Es de Perú. Ya, modificador directo. Ahí está, mira. Esta es la alternativa. ¿Qué sujeto presenta esta estructura? MD, núcleo, MD. Listo. Así que nosotros decimos, mi clave aquí sería la alternativa C. Ahí está tu alternativa. Ya, acá vamos a ver, la negligencia del conductor provocó el conflicto. Ya, aquí solamente tendríamos la, que sería MD, negligencia, núcleo de sujeto, y como dice, del conductor, MI. ¿Ya? Y acá su mejor amigo Carlos fue premiado, su MD, mejor MD, amigo, núcleo de sujeto, y Carlos a posición. Ahí está. Ya, entonces ahí estaría tu clave en la 1, la letra C. Aquí hay 10 preguntas de sujeto. Vamos a ubicar solo algunas. Las otras tú vas a ir desarrollándolas, ¿ya? Las otras las desarrollas, que es un reto para ti. Ya, entonces vamos a ubicar ahora otra pregunta para recordar algunos aspectos que nosotros queremos fijar en nosotros. Ya hemos visto estructura. La 2 es una típica también. Ya, así viene, mira. Ubica el sujeto en la siguiente expresión. Así, o sea, te dice, mira, oye, ¿sabes qué? Mira esta oración y dime, ¿cuál es el sujeto? Así de frente, ¿ya? Y dice, y si te pide eso, ya sabes, ya, vete al verbo de frente. A nosotros nos interesa bastante el cine peruano, amigo. Vas al verbo. ¿Cuál es el verbo? Interesa. Ya, interesa. Ese es el verbo. Ya, ahora la pregunta, chicos, es, ¿tu sujeto sería nosotros, bastante, cine, peruano? ¿Cuál es tu sujeto? Ya, entonces recuerda los pasos. Número 1, ubica el verbo. Listo, excelente, ya está. Número 2, vas a decir la acción de interesar, quién la realiza o qué la realiza. ¿Nosotros somos los que interesamos? No, no, no. Además, mira, interesa está en singular y nosotros es plural, así que no puede ser sujeto nosotros. ¿Ya? Tampoco nos, porque nos es un equivalente a nosotros, así que descartado. Ya, bastante puede ser sujeto, imposible, ¿no? Claro, no puede ser, porque justamente me indica una cantidad y no que está realizando algo. Interesa. La acción de interesar la desarrolla el cine peruano. Es así, mira. El cine peruano interesa. El cine peruano interesa. En verbo, yo intereso. Tú interesas. Él interesa. Ustedes interesan. Entonces aquí está en singular
y en tercera persona. Y acá también el cine peruano es la tercera persona. ¿Ya? Así que aquí está tu respuesta. Listo. Ya, chicos, entonces vean cómo aquí, o sea, así nada más, ¿no? Una oración y te dice ya, dime, ¿cuál es el sujeto? Y tú solo lees, ubicas y listo. ¿Ya? Ahora, otro tipo de preguntas se dan ya con los tipos de sujeto. ¿Ya? Vamos a ver solamente las 6. ¿Sí? Dice, ubique la oración con sujeto en voz pasiva. Ya, para eso, acuérdate, la voz pasiva es aquella que presenta un tipo de verbo. Ya, vamos a ver, recuerden, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es el tipo de verbo? Ser, ya es ser más participio. Ese es el tipo de verbo, ¿ya? Para que tú encuentres un sujeto pasivo, el tipo de verbo es ser más participio. Así que vamos acá. Verbo, están. ¿Ya? ¿Eso es ser más participio? No. Verbo, son. No. Verbo, fue. Verbo, serán grabadas. Y verbo, son. Listo. Ahora sí, sí o no que acá sí la sacan rápidamente. No se olviden, ser más participio. Y uno diría, pero acá tengo yo 4 ser, mira, de la B al C tengo ser. Ya, pero mira, este es ser, sí, pero necesarias es un participio, no. Ya, ¿por qué? Porque recuerdas que los participios son los que terminan en ado, en ido, en to, en so y en cho. Esos son. Y necesarias no tiene ninguna, no es participio. Ya al, peor, pues esta es una preposición. Triunfadores, y uno diría, pero acá aparece un ado. No, termina en oro, ores, no tiene nada. Ya, en cambio acá sí, mira, ada. Es que ado puede ser femenino, ado, ido, toso, cho, ada, ida, ta, sacha. Ya, también puede ser en femenino. Ya, así que esta es la pasiva. Ya, entonces, si tu verbo es verbo en voz pasiva, obviamente tu sujeto también será pasivo. ¿Sí? Listo, ahí está. Ya, acá cuentas con otras preguntas más, son 10 preguntas de sujeto que tú puedes revisar, ¿sí? Revisa, ahí justo he mandado también el archivo para que ustedes puedan cotejar sus respuestas, ¿ya? Así que tienen también para ir revisando las respuestas. Listo, entonces chicos, para terminar, ya, vamos a ver una última parte. En la última parte que quiero mencionarles es que en los exámenes, aparte del sujeto, un tema cotidiano viene a ser justamente esta parte del predicado, ¿ya? Hay que recordar un poquito del predicado, ¿sí? Como les dije hace un momento, la estructura de una oración siempre está en sujeto y predicado, sujeto y predicado. Ya, el verbo es un elemento esencial, ¿no? Eso ya saben ya. Y ¿qué les puedo decir? También les mencioné que cada lengua varía, no necesariamente como analizamos el castellano, se va a analizar otro idioma. Cada idioma es distinto, ¿ya? Y ustedes ya van a ir conociendo un poco el castellano y cuando estén estudiando o de repente ya lo están haciendo, están estudiando otro idioma, entonces eso en cierta manera les ayuda para que ustedes puedan ir comparando y así en forma comparativa vayan recordando y aprendiendo el otro idioma, ¿ya? Ya, listo. A ver, ¿qué nos queda acá? Hay que recordar un poquito del predicado. En el caso del predicado, ya les dije hace un momento, ¿recuerdan? Les dije, si nosotros vamos a presentar una oración, ya una oración, esa oración va a presentar 2 partes, sujeto y predicado. Ya, así que como ya hemos aprendido a ubicar sujeto, prácticamente lo que vas a hacer es sacar al predicado. Ya, por ejemplo, acá mira.
La economía determina acciones políticas. La economía determina acciones políticas. Ya, entonces ubicamos nuestro verbo, determina. Este es el verbo. Ya, listo. Ya ubiqué el verbo. Listo, acá está. Ya, verbo. Ya, ahora determina. La acción de determinar, ¿la realiza la economía o la realiza las acciones peruanas? Te das cuenta también por la concordancia. La economía está en singular y determina está en singular. Así que tú vas a decir, ya, allá, entonces, la economía es el sujeto. Listo. Ahora vas a utilizar acá, y si ya tengo el sujeto, todo lo que queda aquí, incluyendo al verbo, todo eso ya, ¿qué representa? Ya lo sabes, representa predicado. Así. O sea, lo que vamos a reconocer ahora es la otra parte ya, porque ya hemos conocido cómo es el sujeto, cuál es la estructura, cuáles son los tipos. Ahora hay que reconocer la otra parte de la oración, ¿sí? El predicado. Ya, entonces, ¿qué pasa aquí? Sucede que para hablar del predicado hay que otra vez volver al verbo. Por eso les dije, el verbo es esencial, verbo, verbo, ¿ya? Pero mira, el predicado va a clasificarse en predicado verbal y predicado nominal. El predicado verbal se llama así porque como dice acá, mira, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Ahí está clarito. El núcleo de predicado es el... Este es el verbo, ¿ya? El núcleo de predicado es el verbo. Y en cambio, hay otro tipo de predicado también, que se llama predicado nominal. En este caso, el núcleo de predicado no es el verbo, sino, aquí está, el atributo. Ya, y uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando acá? Ya, mira, ¿qué pasa acá? Esto, vamos a colocar. El predicado nominal es aquel que está constituido por un verbo copulativo, ¿sí? Los esenciales son ser, estar, parecer, permanecer y hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Sucede que este verbo, copulativo, como dice su nombre, copulativo, solo sirve para unir. Copular es unir. Entonces, está uniendo elementos. O sea, es como un gancho que sirve para unir nada más. O sea, no tiene otro valor. Y entonces, justamente, estos verbos, ser, estar, parecer, permanecer, ya ser, forman la oración. Ya vamos a verla, ¿sí? Dice, mira, la economía está debilitada por la pandemia. La economía está debilitada por la pandemia. El verbo es está. Ya, mira, verbo copulativo, ser, estar, parecer, permanecer y hacer. Acá está, es el verbo está. Ahí está. Ya, entonces, ahora, si yo tengo el verbo que viene a ser el verbo está, este es el verbo, ya, verbo. Ya, entonces de aquí nosotros vamos a sacar a nuestro sujeto. Sujeto, la economía. Este es el sujeto. Ya, este es el sujeto. Sujeto. Ya, y luego ya sabemos cuál es el predicado. El predicado sería, está debilitada por la pandemia. Todo eso es el predicado. ¿Sí? Ya, entonces escribimos predicado. Ya está el predicado. Ya, pero miren, acá tenemos lo mismo, sujeto, predicado, sujeto, predicado. Ya, y si te dicen, a ver, diga, ¿cuál es el núcleo del predicado? Ya, ¿qué va a pasar aquí? En este caso, esto se llama predicado verbal porque el núcleo es el verbo. O sea, acá está el predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado? El núcleo del predicado viene a ser... ¿Cuál es el núcleo del predicado? Esto. Determina. Ese es el núcleo del predicado. Mira. Ya. Pero en este caso que estamos hablando de predicado nominal, aquí no. ¿Por qué no?
porque es verbo copulativo. Y ya les dije que este verbo solo sirve para unir. No tiene, no, o sea, no tiene un significado pleno. Y como no lo tiene, entonces, ¿qué pasa? No puede ser núcleo. O sea, núcleo es aquel que sirve de base. Es como, o sea, núcleo es como base, pues. Y entonces, si este verbo solo sirve para unir, ¿cómo puede ser base? O sea, sería como una base de arena que cae rápidamente. Entonces, no puede ser núcleo. ¿Ya? Y si no puede ser núcleo el verbo, entonces, ¿qué va a ser núcleo acá? El núcleo vendría a ser el adjetivo o el sustantivo. ¿Ya? ¿De qué hablamos acá? ¿Cuál es el sujeto? La economía. ¿Ya? ¿Qué pasa con la economía? La economía está debilitada. ¿Cómo está la economía debilitada? Ya, mira qué pasa aquí. En este caso, nosotros vamos a encontrar una calificación para la economía. ¿Cómo está? ¿Cómo está la economía debilitada? Claro, para todos está debilitada la economía. La pandemia se ha debilitado fuertemente, ¿no? En este aspecto económico y obviamente en el aspecto psicológico también por tantas pérdidas humanas que hemos tenido. ¿Ya? Entonces, sucede que en este tipo de predicado vamos a encontrar aquí que este es el núcleo de predicado y a la vez cumple función de atributo. Ya, entonces, a ver, otra vez. Se va a llamar núcleo de predicado aquel, predicado nominal. Vamos a tener como predicado nominal aquel que tenga como núcleo de predicado al atributo. ¿Y qué es el atributo? El atributo viene a ser un adjetivo o un sustantivo. Por lo general es un adjetivo porque califica, mira. La economía está debilitada. ¿Cómo está la economía debilitada? Este es el adjetivo. Y ese adjetivo es atributo. Y ese atributo también es núcleo de predicado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa con estos tipos de predicado, verbal y nominal. ¿Ya? Además, chicos, ustedes pueden, ¿saben qué? Pueden utilizar esta lista. Verbos copulativos, ser, estar, parecer, permanecer, ya ser. Cualquier otro verbo ya es predicativo ya. Cualquier otro ya es predicativo. Ya no copulativo. Entonces, hay un grupo específico acá que te va a ayudar. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, ya, como les dije, ya estamos concluyendo, así que vamos a revisar solamente 2 aspectos más y ya van a estar libres y van a recordar, van a tener clara la idea ya de cómo es que se presenta, ¿no? Cómo es el sujeto, el predicado en este idioma castellano, ¿no? ¿Qué hay, ¿no? En este idioma. Es como que en estos temas nosotros tenemos que ir profundizando, conociendo nuestra expresión, ¿no? Conociendo qué estructuras tienen las palabras que utilizamos día a día, ¿ya? Vamos a ver solamente 2 aspectos, objeto directo y objeto indirecto, ¿sí? A ver, entonces comenzamos. A ver, ¿qué hay por aquí? Lo primero, el objeto directo es la palabra en la que recae la acción verbal. Ya. ¿Y sabes qué? Para que tú puedas encontrar objeto directo, de todas maneras, ya tienes que ir recordando lo que hemos aprendido hace un momento. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido a ubicar verbo, hemos aprendido a ubicar sujeto, modificadores y todo eso. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué tiene que pasar? Ahora tienes que ir recordando lo que hemos visto antes, ¿ya? Así que ver, dice, la comunidad de nativos ha exigido mayor inversión en la educación bilingüe. La comunidad de nativos ha exigido mayor inversión en la educación bilingüe. Ya, entonces, aquí, ¿cuál sería el verbo? El verbo es ha exigido. Este es el verbo. Ya, entonces nosotros decimos, ya sabemos todo el proceso ya. Eso todo ya lo saben ustedes. Recuerden nomás. Listo. Una vez que tenemos el verbo, ya saben, piensa en el sujeto. Y uno dice, pero si estoy haciendo objeto directo. Por eso, ¿saben qué pasa? Usualmente confundimos sujeto con objeto directo. Por eso tienes que sacar
al sujeto para que ya no puedas, o sea, no tengamos confusiones, ¿sí? Ya, entonces, ha exigido. ¿Quién realiza la acción de exigir? La realiza la comunidad de nativos. Listo. Entonces, esto significa que acá yo tengo al sujeto. ¿Ya? Si ya tengo al sujeto, entonces, ahora sí, con tranquilidad, ya puedo decir, para ubicar al objeto directo, lo que usualmente nos dicen es, ¿sabes qué? Pregúntale qué al verbo, qué al verbo. Y entonces tú dices, ¿no? ¿Qué ha exigido? Hay preguntas. ¿Qué ha exigido? Y ahí tienes la respuesta. Ahí está fácil, ¿no? ¿Qué ha exigido? Ahí está la respuesta. Ajá. Es mayor inversión en la educación bilingüe. Y eso viene a ser tu objeto directo. ¿Ya ves? Listo. Ya, por eso les decía, es necesario que saques al sujeto porque va a haber ocasiones, y justo en el examen se presenta eso, en que se parece mucho. Porque hay ocasiones donde al sujeto tú puedes encontrar preguntando qué, y también al objeto directo. Entonces, por eso mejor, saca el verbo, saca el sujeto, y de ahí busca lo demás. ¿Ya? Entonces, después dice, el objeto directo puede reemplazarse por un pronombre. Por ejemplo, la comunidad de nativos ha exigido eso, ¿ya? Y mira, eso equivale a mayor inversión en la educación bilingüe. O si no, la comunidad de nativos la ha exigido. Aunque suena un poco raro, pero sí, este es un pronombre. Ya, entonces, los pronombres reemplazan al objeto directo. ¿Qué más? También dice, podrías pasarlo a voz pasiva. Mira, la comunidad de nativos ha exigido mayor inversión. Ya, mayor inversión en la educación bilingüe. Ahora, si lo paso a voz pasiva, mayor inversión en educación bilingüe fue exigido. Ya, eso ya recuerdas, ¿no? La voz pasiva. Claro, ya te acuerdas, fue exigido. Es el verbo ser más participio. Esa es una voz pasiva. Y ahí está, mira, por la comunidad de nativos. Listo. Ahí está. Esas características presenta el objeto directo. Y como te dije, es conveniente que saques al sujeto para que tú no vayas a confundir roles, ¿ya? Es conveniente que ubiques al sujeto. De esa manera, evitas confundir roles que se presentan acá. Ya. Y por último, vemos esto. Ya estamos concluyendo, chicos. Se llama objeto indirecto. Ya. En el objeto indirecto, aquí, ¿qué va a suceder? Aquí en este caso dice, palabra sobre la cual cae la acción indirectamente. Bueno, hasta ahí es teoría, ¿no? Y como les dije, cuando se habla de teoría, siempre es bueno que tú digas, ejemplo, porque cuando la teoría es tan abstracta, por eso en cualquier curso tú tienes que decir, profesor, ejemplo, dame un ejemplo para entender esto. Ya, los ejemplos aclaran, pues, así que siempre exijan su ejemplo. Así que vamos, ¿cómo es el objeto indirecto? Es así, mira. Dice, César Vallejo dedicó el poema Los Daros Eternos a González Prada. Ya, acá encontramos al verbo, dedicó. Ya, igual van a hacer lo que hicimos hace un momento, por más que parezca amplia toda la secuencia, igual tienes que desarrollarlo así. Verbo, ya, una vez que tienes el verbo, dedicó. ¿Quién hace la acción de dedicar? Es César Vallejo. Ah, ya, muy bien, entonces este sería mi sujeto. Sujeto. Ya, listo, ya tengo verbo y sujeto. Ahora, mira, para que tú desarrolles un objeto indirecto, es conveniente, bueno, por lo general, es así, mira. Vas a contar con un objeto directo y ese objeto directo recae sobre un objeto indirecto. Ya, mira, entonces tú dices, ¿no? Sacas el verbo, sujeto. Ya, ¿qué dedicó? ¿Qué es lo que dedicó César Vallejo? ¿Qué dedicó? Él dedicó el poema Los Daros Eternos. Entonces, este va a ser el objeto directo.
Ya, ahora, ¿quién recibe? ¿En quién recae este objeto directo? O sea, ¿quién recibe? ¿A quién le beneficia o a quién le perjudica? Porque puede darse al revés también, ¿no? Ya, ¿a quién le beneficia o a quién le perjudica con este poema? Ahí está, a González Prada. Claro, él es quien recibe al objeto directo. Y entonces aquí este sería objeto indirecto. ¿Ves? Esa es la secuencia, chicos. ¿Ya? El objeto indirecto, por lo general, va a estar presente junto con el objeto directo y sabes que el objeto indirecto es el que recibe al objeto directo, es el que se beneficia con el objeto directo. Y si no se beneficia, el que se perjudica con el objeto directo. ¿Ya? Ahí está. Ya, dice, mira, el objeto indirecto puede reemplazarse con le. César Vallejo le dedicó el poema Los Daros Eternos, ¿no? Puede reemplazarse con le. Ya, pero a veces también puede ser me, mira, el médico me entregó un medicamento. El médico te entregó una medicina. El médico nos entregó. El médico se entregó o el médico les entregó un medicamento. Ya, entonces puede tener cualquiera de estos pronombres, ¿sí? Ya, y vamos a concluir solamente con algunos ejercicios. Ya, como les dije, ustedes tienen el material ahí, ustedes pueden revisar las otras preguntas, pero vamos a revisar nosotros algunas para aclarar, ¿sí? A ver, vamos a observar con cuál vamos a... Las preguntas, mira, en el caso del predicado, lo que siempre está en el predicado es o de, o de, o de. A veces hoy, pero el objeto directo es una así caserita. ¿Ya? Las 5 primero. Veamos las 5. Dice, ¿qué oración presenta objeto directo? Ya, vamos chicos, a ver, piensen, planteen sus respuestas. ¿Qué puede ser ahí? Nos pide objeto directo. Y ya saben que para cada vez que nos pidan sujeto, objeto indirecto, complemento circunstancial, mucho va a depender del verbo. ¿Sí? Ya, vamos a ubicar verbo en cada oración, ¿ya? Un país no puede subsistir sin una economía humana. Verbo puede subsistir. Muchos se fueron por el pueblo, por el puente peligroso. Verbo, fueron. Debes vencer la flojera para progresar. Verbo, debes vencer. Nosotros lucharemos contra ese obstáculo. Verbo, lucharemos. Ahí está. Listo. Ya tienes ahí tu probable objeto directo. Ve las oraciones. Mira, ya te he ayudado con los verbos. ¿Ya? Y como les dije, es bueno que tú saques al sujeto para que no vayas a confundirlo con el OD. ¿Sí? Ya, a ver. En la A, no puede subsistir. ¿Quién no puede subsistir? Un país. Así que este sería el sujeto. Ya. Un país no puede subsistir sin una economía humana. Ya. Entonces aquí ni siquiera hay objeto directo. ¿Por qué no? Porque pregúntale, ¿qué no puede? ¿Qué no puede? ¿Sin una economía humana? No, no hay. Ya, y sin una economía humana, este es un circunstancial de ausencia, así que nada. B. Se fueron. La acción de irse, ¿quiénes la realizan? Muchos. Este es el sujeto. Ahora busca. Se fueron. ¿Qué se fueron? No hay. Por el puente peligroso es circunstancial del lugar, ¿no? No hay. La C. Debes vencer la flojera para progresar. Debes vencer. Es el verbo. ¿Quién es el sujeto? Ajá, ya tienes la idea, ¿no? El sujeto eres tú. Solo que es tácito, muy bien. Ya, ahí está el sujeto. Ahora, pregunta, ¿qué debes vencer? ¿Ah? ¿Qué debes vencer? Y para vencer este es bien complicado, ¿no? Hay que tener una meta bien clara y hay que estar convencido de que yo quiero realizar o lograr tal cual. ¿Qué debo vencer? La flojera. Muy bien. Entonces, este es el que presenta objeto directo. Ahí está, mira. Ese es el objeto directo.
¿Sí? Ya, listo. Y por último, vamos a revisar la pregunta 9, ¿ya? La 9 también es objeto directo, solo que mira, a veces, ¿no? Ha presentado esta complicación, pero vamos a reconocerla nada más, para que ustedes vean que no hay nada complicado ahí. Dice, ubique la oración que presenta o de nominal y pronominal. Ya, ahora, el objeto directo nominal, ya, el objeto directo nominal viene a ser aquel que está constituido por un sustantivo, así. Ya, en cambio, el objeto directo pronominal viene a ser aquel que está constituido por pronombre. ¿Ya? Ahora, tú recuerda bien clarito que lo o la o los, las siempre son objeto directo, siempre tienen ese valor, ¿ya? Así. Entonces, nominal, sustantivo, pronominal, pronombre. Ya, dice, las llaves las dejé en la casa. Fui con mucho entusiasmo a la casa de Freddy. No siempre me lo pedía Rosa. Nos miraba asustado el taxista. Nos miraba asustado el taxista. Ya, entonces, ahora, tú sabes que el objeto directo, siempre el pronombre lo o el pronombre la, siempre son objeto directo. Ya, entonces, si comenzamos por acá, acá no hay ese pronombre. Ya, por acá, acá sí, mira, no siempre me lo pedía. Lo. Acá hay un pronombre. Ya, ¿qué pedía? ¿Qué pedía? No dice específicamente, ¿no? No. Ya, y mira este de acá la. Las llaves las dejé en la casa. Ya, vamos al verbo. Dejé. Ese es el verbo. ¿Quién hace la acción de dejar? ¿Quién hace esta acción de dejar? ¿Ah? ¿Está escrito? No. Entonces sabes que el sujeto es tácito. Yo dejé. Yo dejé. Ahora la pregunta es, ¿qué dejé? ¿Qué yo dejé? Porque el sujeto soy yo, soy tácito. Yo dejé. ¿Qué dejé? Dejé las llaves. Ya, entonces aquí está mi objeto directo. ¿Qué dejé? Las llaves. Pero mira, esta está acompañada de un pronombre que la refiere. Las llaves las dejé. O sea, este las es un equivalente a las llaves. Es un equivalente. Entonces, es un pronombre que lo reemplaza. Así que este sería, acá vamos a colocar, las llaves sería el objeto directo nominal. ¿Por qué nominal? Porque está constituida por sustantivo, llaves. En cambio, las sería un objeto directo pronominal. ¿Ya? ¿Por qué pronominal? Porque está constituido por un pronombre. ¿Ves? Así. Ya, entonces chicos, concluimos. A ver, ¿con qué concluimos? Lo que siempre les he repetido a lo largo de toda la clase. Cuando te pidan analizar parte de oración, siempre fíjate en el verbo, porque el verbo, a partir del verbo, vas a analizar toda la oración. Ya, segundo, temas de admisión constantemente están el sujeto y el objeto directo. ¿Ya? Entonces, los ejercicios que quedan por revisar, dale bastante atención al sujeto y al objeto directo. ¿Ya? Y de ahí estaríamos concluyendo. Les agradezco mucho por su tiempo y por la atención que han presentado. ¿Sí? Entonces, muchas gracias y hasta luego.